A continuación, el doctor Ramón Rivera, quien impartirá la charla llamada Beneficios y factibilidad de la simbiosis micorrícica arbuscular vía inoculación en forrajes. Buenas tardes ante todos, ¿no? Bueno, gracias a como han dicho todos los anteriores colegas, ¿no? Muchas gracias a los organizadores por tener realmente el privilegio de estar aquí con ustedes. Realmente es un evento muy interesante, además un poder de convocatoria importante y que bueno, verdaderamente he aprendido mucho en relación con Pasto, porque realmente no es muy... Bueno, nosotros realmente vamos a hablar de otro aspecto, ¿no? No vamos a comparar pastos o especies de pastos desde el punto de vista de cuál es mejor o no es mejor. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es tratar de convencerlos, o por lo menos mostrarles a ustedes que podemos obtener un funcionamiento micorrícico importante en las diferentes especies de pasto. Y nosotros es lo que vamos a tratar de mostrar en este sentido. Obligatoriamente tenemos que hablar inicialmente de qué cosas son las micorrizas. Es posible que muchos conozcan y es posible que otros no conozcan. Bueno, como decíamos el otro día, la simbiosis micorrícica es una simbiosis prácticamente universal. Con esto quiero decir que casi todas las plantas o las especies vegetales establecen este tipo de simbiosis con ciertos hongos edáficos del suelo, o sea, son del suelo, con ciertos hongos del suelo, y es un proceso, son hongos inocuos, por supuesto, y son hongos que se establecen una simbiosis mutuamente beneficiosa. Es decir, se beneficia ese hongo, se beneficia esa planta y forman lo que se denomina la micorriza. Existen, que se desarrollan en el sistema radical, existen diferentes tipos de micorrizas, pero la más tendida, por así decirlo, son las micorrizas arbusculares, son las que funcionan o se asocian en el grueso de los cultivos económicos y en casi todos los pastos también. Los pastos son dependientes de las micorrizas. El origen de las micorrizas parece ciencia ficción, pero es un mecanismo que se plantea que es tan antiguo como las propias plantas, desde el punto de vista que las plantas acuáticas pasan a terrestres precisamente a partir de la existencia de las micorrizas. Es muy interesante. A mí me pueden decir, bueno, tan interesante, ¿por qué no se ve hablar de esto, no? Bueno, esto es siempre... Es aquí, ¿no? ¿Tú me la pasaste o...? Está bien, es un buen sistema eso, vamos a hacerlo así. Entonces, la endomicorriza, sí, no, claro, un buen sistema. Esto, bueno, realmente el puntero no se observa. Déjenme ver si se observa. Si de cerca se observa. Es imposible, no se observa. Bueno, esto es un corte de una raíz, pudiéramos decir, un diagrama. Esto viene a ser una espora. La espora sale un tubo germinativo. Ese tubo germinativo, ahí hay todo un proceso de señalización entre la planta y el hongo. No piensen que esto es un proceso... La biología moderna y la biología molecular va descubriendo los diferentes procesos y señalizaciones. Al final todo en la práctica es señalización, intercambio de señales y de reconocimientos mutuos. El caso es que la hifa esta del hongo logra penetrar en las células corticales y no entra dentro de atraviesa la pared celular, pero no entra no atraviesa la membrana protoplasmática. Se queda apretando, por así decirlo, la pared celular, la membrana protoplasmática, y ahí se forma una estructura que es lo que se trató de poner aquí, que se llama arbúsculo. Simplemente esos arbúsculos son muy interesantes porque esos arbúsculos es donde existe la zona de intercambio en la cual el hongo le da a la planta nutrientes, o sea, los elementos minerales, y la planta le da al hongo carbono. Es decir, ahí está la base de la asociación. La planta le da carbono al hongo, que es incapaz de tomar el carbono de otro lugar, y por eso son simbiontes obligados, y por eso no se pueden cultivar en fermentadores, por ejemplo. Necesitas obligatoriamente un hospedero vegetal, la presencia de un hospedero vegetal para reproducir. Estos son, y aunque puede haber producción in vitro a partir de raíces, cultivo de raíces, pero bueno, nos estamos alejando un poco. Y bueno, de aquí
de esa estructura salen entonces las hifas que van hacia el suelo. Fíjense en esta foto, que es una foto real, fíjense que esto es una raíz y fíjense cómo hay un enrejado, ¿verdad? No sé si se observa bien. Es un enrejado de como de hilitos. Esas son las hifas que penetran en el suelo de forma tal que... Pásame la diapositiva. ¿Cómo se llama usted? Norma. No, para poder establecer un diálogo. Entonces, fíjense. Aquí tenemos, ¿no?, la micorriza, ¿verdad? Esto es otro diagrama muy sencillo. Entonces, en ese diagrama ustedes ven producto de carbono llega al arbúsculo, ¿verdad? Y el arbúsculo y las hifas toman nutrientes, o sea, toman los elementos del suelo. Históricamente se ha relacionado mucho micorriza con nutrición fosfórica. Bueno, es real. 1 centímetro de raíz puede tener hasta 100 centímetros de hifa. Claro, ese es podemos decir, el valor mayor, por así decir. Piense que tenga 60 centímetros de hifa, o sea, se incrementa, no hay duda de que se incrementa la capacidad de absorción de la raíz, porque si 1 centímetro de raíz tiene hasta 60 centímetros de hifa que penetran en el suelo, con dimensiones mucho más pequeñas que la propia raíz, con capacidad de absorción mayor, no hay duda de que hay una mejor absorción, o puede haber una mejor absorción. Y los elementos que se mueven en el suelo por difusión, como por ejemplo el fósforo, se van a ver favorecidos porque va a aumentar el impacto de encontrar la micorriza al fósforo en forma de la solución del suelo. No es que la micorriza sea capaz de absorber fósforo insoluble, aunque hay algunos que dicen que excretan determinadas, pero no es tan así, creo yo. Es un problema muy relacionado con el incremento de la capacidad de absorción a partir de mucho mayor capacidad de absorción, y una IFA tiene una velocidad y una posibilidad de llegar a lugares que no llega el sistema radical. Y no solamente el fósforo, eso yo voy a tratar de convencerlo a partir del trabajo que nosotros hemos desarrollado. Por favor, no. Bueno, los beneficios que reporta la simbiosis, de forma muy general, están relacionados con la nutrición. Aumenta la capacidad de absorción de nutrientes por la planta, pero de agua también, porque bueno, si aumenta el sistema radical también toman más agua. Entonces, o sea, las relaciones con el agua se permite absorber a potenciales más bajos. Mejora algunos agregados del suelo, eso es así. Hay una mayor tolerancia a metales pesados y a salinidad. Y hay algunos patógenos, tanto radicales como foliares, que se ven favorecidos, o se ven favorecidos no, que aumenta la tolerancia en presencia de plantas micorrizadas. De ellos van a decir, bueno, las micorrizas se resuelve todo. Bueno, realmente no es así. Y toda esta información es una información que está publicada, no por nosotros. O sea, la relación con los patógenos radicales, con los foliares, etc., es una información internacional. Nosotros también tenemos algún resultado. No, por favor. Bueno, haciendo un resumen, podemos decir que la micorrización es una acción de gestión adaptativa, un mecanismo de adaptación para potenciar la resiliencia de las plantas y del suelo en un escenario de cambio global. Es decir, no hay duda de que en función del cambio climático también hasta las micorrizas juegan un papel. Y existen en la naturaleza. Por favor. Sí. Bueno, esta foto es una foto real. Esto es una siembra de soya en Santa Cruz de la Sierra, una siembra de soya en que ahí se está aplicando inoculante micorrícico y rizobio a la soya. ¿Sabes? Esto es una máquina que lleva la semilla al campo. Aquí hay un aditamento para aplicar la micorriza, por el otro lado de la máquina hay un aditamento para rizobio. El sinfín se va haciendo la mezcla y a la sembradora está entrando soya, o sea, granitos de soya, micorrizado, inoculante, tanto rizobio como micorriza. Esto es una foto real. O sea, real, hecha incluso por el trabajo de nuestra institución en Santa Cruz de la Sierra. Ahora, la pregunta es, lo que voy a tratar de convencer, o por lo menos mostrarle nuestros resultados, es factible el manejo consciente de la simbiosis micorrícica articular vía inoculación.
y aprovechar sus beneficios, o sea, los beneficios que someramente les planteé beneficios, aumento del sistema radical, mayor absorción de nutrientes, no lo dije, pero mayor absorción de nutrientes pues debe conllevar a disminución de necesidades de fertilizantes. Y aunque esto es algo que después vamos a ver bastante mejor. Entonces, la primera, esos beneficios es factible, el manejo consciente de la simbiosis y inoculación. Y segundo, podemos integrarla con los esquemas de suministro de nutrientes y las tecnologías de cultivo dentro de una agricultura sostenible con alto rendimiento. Ese es el objetivo de nuestro trabajo. Y vamos a tratar de enseñarles algunos ejemplos. Por favor. Bueno, nosotros como en los años 90, empezamos a trabajar en esto en los 90, realmente. Poco a poco, realmente hicimos, esto es un esquema del programa de investigación e innovación, donde realmente trabajamos, primero, algo que no lo dije al inicio, ¿no? Esto es un trabajo resultante de un trabajo en red, o sea, esto no es obra de nuestra, de particular de un investigador, ni es particular de una institución, es obra de un trabajo en red en el cual participan. Tenemos una red que se llama Manejo de la Simbiosis Física Popular de Agrosistemas y participan como 6 o 7 centros de investigación, 5 o 6 universidades, y es un trabajo conjunto que nos permite trabajar en muchos diferentes tipos de suelo y muchos diferentes cultivos. Y eso, aunque no voy a hablar de los otros cultivos, y voy a hablar más bien de pasto, pero que quede claro esa idea, porque esto no es obra de una sola persona. Y bueno, ese enfoque de trabajo, partimos de dos elementos, ¿no? Una lástima que no hay un puntero, o que el puntero no se vea. Una, primeramente, tratar de encontrar si existían regularidades que nos permitieran manejar la simbiosis micorrízica vía inoculación. O sea, que tiene que haber regularidades, tiene que haber reproducibilidad. Si usted no tiene una regularidad de algo que usted sea la base de un sistema de recomendación, y si ese sistema de recomendación no tiene una reproducibilidad de sus efectos, pues entonces usted no puede hacer nada. Entonces, la primera parte, esa, como dice, base para el manejo agrícola, es ahí desarrollamos toda una serie de trabajos para encontrar si existían regularidades en el comportamiento de la cepa, que se las vamos a mostrar, y a su vez la integración con los sistemas, inicialmente suministro de nutrientes vía fertilización mineral, pero también vía fertilización orgánica, junto con los abonos verdes, de conjunto con otros bioproductos. Eso es lo que nos permite plantearle a ustedes cómo vamos integrando estos aspectos. Una fase de extensión, donde tenemos que llevar eso a escala productiva, y bueno, otras campañas de validación es más o menos como las extensiones. Es decir, yo les voy a mostrar a ustedes resultados de extensiones o campañas de validación en pasto a nivel de 100 hectáreas, 40 hectáreas, 60 hectáreas, no más que eso, pero sí les voy a poner alguna información. Y por el otro lado, desarrollo de productos, porque si usted no tiene un producto, pues entonces usted puede tener un concepto y dice, no, la simbiosis micorrízica tiene esta regularidad a la cepa, pero si usted no tiene producto por el cual usted pueda aplicarlo, pues entonces usted tampoco hizo nada. Entonces este trabajo, pues este programa, es un programa a ciclo cerrado, por así decirlo, y que termina en el desarrollo de productos, de tecnologías y de tecnologías de producción, y al final la utilización de los biofertilizantes micorrízicos en la agricultura. Yo no me voy a referir a la parte de desarrollo de productos porque realmente, no por nada, sino porque creo que se vuelve extenso. Eso no significa que ustedes no pregunten nada. ¿Seguimos? Bueno, esto para que tengan una idea de lo que decía anteriormente, estos son los cultivos, algunos de los cultivos que hemos trabajado, por ejemplo, en diferentes instituciones. Ahí ponemos instituciones para que vean que esto es... Los pastos lo hemos trabajado con fuerza, con el Instituto de Investigación de Pastos y Forraje en Cuba, pero también en el propio INCA tenemos unos especialistas de pastos y también hemos desarrollado trabajo por los especialistas nuestros y por los especialistas de pastos y forraje. Pero por ejemplo, arriba eso es yuca, frijol, estoy hablando el nombre típico agrícola, no sé si me perdonan que hable así. Maíz, eso es café, aquello que está en el segundo que dice Atoy es morera, tenemos algunos resultados con morera, césped, o sea, los campos de golf, el campo de pelota, un campo de pelota de Cuba, del latino tiene micorriza cada vez que se monta el césped y se le echa micorriza. Y el pasto, bueno, ahí está algo
creo que es penicetum, alguna braquiaria. Me van a perdonar que me pueda equivocar en alguna identificación. Tabaco. Ah, ¿cómo no, chicos? ¿Cómo no? Oye, la perfecta hubiera sido que me consiguiera la varita de Harry Potter. Ahí sí hubiera sido mucho mejor todavía. Bueno, aquí tenemos tabaco, yuca otra vez, boniato, y pomea batata, banano. Y aquí en este banano, eso que ustedes ven ahí abajo, no es un banano chiquito, sino que es intercalado con carnaval y sifón, que es algo que estamos trabajando y que a nosotros nos interesa mucho y es muy interesante. Seguimos. Bueno, los tipos de suelo que hemos trabajado, no los voy a... Esta es la clasificación cubana, aquí puse la soil taxonomy, aunque no la domino bien, pero bueno, la clasificación cubana y los tipos de suelo, simplemente para que vean que vamos desde pH 7,8 hasta 4,7 y capacidades, contenidos de calcio, que están muy asociados con la capacidad de intercambio, desde 45 casi hasta 3,5. O sea, vamos un gradiente de fertilidad desde suelo de muy baja fertilidad a suelo de una fertilidad química muy alta. O sea, para que tengan idea de en qué condiciones hemos trabajado. Seguimos. Bueno, los principales resultados, una alta respuesta a los cultivos a la inoculación micorrícica, en el amplio espectro de suelo que les estuve conversando, establecimiento de criterios para el manejo efectivo de la simbiosis vía inoculación de cepa eficiente, efecto beneficioso de la aplicación de los inoculantes micorrícicos tanto en una agricultura familiar como en una agricultura extensiva, integrada con maquinaria. Bueno, el ejemplo de la foto que yo les puse, que les presenté en Bolivia, esos son campos que tienen aproximadamente 200 metros de ancho por 2-3 kilómetros de profundidad. Son campos de una agricultura intensiva con maquinaria. No tienen riego porque en Bolivia no se riega, pero sí tienen maquinaria, herbicida, etc. Y ahí están integradas los inoculantes micorrícicos. Y estos son diferentes instituciones que hemos trabajado en Cuba y algunos países que hemos trabajado en América Latina. Seguimos. Bueno, ¿de qué se basa el manejo efectivo? El manejo efectivo se basa en la recomendación utilización de las cepas por ambiente edáfico. Es decir, el suelo va a ser el elemento, más que el suelo, el pH del suelo va a ser el elemento que va a condicionar qué cepa vamos a recomendar. Una baja especificidad cepa eficiente cultivo. ¿Qué significa eso? Que la cepa que se recomienda para una condición edáfica va a establecer una micorrización efectiva con cualquiera de los cultivos dependientes de la micorrización. Eso yo se lo digo y ustedes pueden decir, eso no es así, o eso no, la gente no lo dice. Yo voy a tratar de enseñarles la información que tenemos nosotros, que es la que nos permitió llegar a estos criterios. Bueno, efectividad de la cepa inoculación, manejo adecuado del suministro de nutrientes. ¿Por qué? Porque en definitiva la micorrización como simbiosis, o sea, tenemos que pensar, es más fácil entenderlo con la simbiosis vía rizobio leguminosa. Si usted en una simbiosis rizobio leguminosa aplica fertilizante nitrogenado, no se establece el nódulo. ¿Por qué? Porque la planta prefiere tomar el nitrógeno del suelo que está rompiendo el triple enlace del nitrógeno, un problema energético. Aquí es algo parecido, sin que sea tan brusco, ¿no? Es decir, la planta, si puede tomar los nutrientes del suelo, no establece la micorrización, porque la micorrización, de una forma u otra, la planta destina del 15% de su carbono, lo destina a formar las estructuras micorrízicas. Lo que pasa es que, bueno, si le destina el 15, aquí me puede decir, pero si le destina el 15, entonces estamos produciendo con menos, o sea, estamos produciendo menos eficientemente. No, porque las micorrizas, entonces, en última instancia, lo que hacen también es elevar la capacidad, o sea, eleva la fotosíntesis. Incrementan la fotosíntesis, entonces ese 15 o 10% no se observa, porque a la larga se puede incrementar incluso el rendimiento. Y digo se puede porque si usted aplica una fertilización óptima en un pasto, cuando usted compara a ese pasto un tratamiento inoculado con menores dosis de fertilizante, usted no va a elevar el rendimiento del pasto, usted lo que va es a obtener el mismo rendimiento con una menor cantidad de fertilizantes. No sé si entienden que, como me supe explicar, o sea, no siempre tú tienes un incremento, el incremento depende de contra qué tú lo compares, ¿correcto? Manejo conjunto con los abonos verdes y otros cultivos intercalados, eso es un aspecto interesante, ojalá que me dé tiempo para explicarlo. Aplicación conjunta con otros biofertilizantes,
integración con prácticas culturales como el encalado, les vamos a mostrar algo que estamos haciendo con encalado que realmente para nosotros es muy interesante. Bueno, calidad del inoculante es muy importante, método de inoculación efectivo. Si los métodos de inoculación que usted tiene no son efectivos, pues nada de esto puede lograr. Y para que no se me olvide, esto conlleva integración con los análisis de suelo, análisis foliar, análisis de funcionamiento micorrícico, balance. Es decir, los criterios clásicos de fertilidad, de manejo de la fertilidad de un sistema, no se eliminan con el uso de los micorrizas ni nada por el estilo. Siguen estando presentes. Lo que pasa es que, mire, el índice crítico de los elementos en el suelo baja en los cultivos micorrizados eficientemente en comparación con el índice crítico de esa planta cuando no está micorrizada. Efectivamente. Y digo, micorrizada eficientemente o efectivamente, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque estrictamente hablando, si en el suelo hay micorriza residente, pues los cultivos, no hay duda de que tienen algún tipo de micorrización, pero no llega a ser eficiente, ¿correcto? A los que se den cuenta de lo que quise decir con esas palabras, esta idea. No más. Bueno, vamos a tratar de rápidamente explicarles, entonces, pensando en pasto, estos resultados. Seguimos. Bueno, miren, este es un experimento. Vamos a ver. Aquí tenemos braquiaria de Cumben, braquiaria eurisanta, braquiaria híbrido mulato, Panicum maximum, liconi, cultivar liconi. Esto es un suelo patio mullido carbonatado que tiene aproximadamente pH 7-8. Esto es un suelo ferrolítico rojo lixiviado, que en el caso nuestro tiene un pH de 6,5, tiene entre 9 y 12 centimoles de calcio. Fíjense que esta es la misma braquiaria de Cumben, brisanta, mulato, Panicum. Aquí en el patio grisáceo ócrico, nada más que trabajamos con decumben, pero después en el clay nodular ferruginoso, que es el suelo de más bajo pH de los que tenemos nosotros en este trabajo, tiene un pH de 4,7 y aproximadamente 3 centimoles de calcio. También trabajamos con las mismas. Es decir, este es un factorial, y más que un factorial, la pregunta es la siguiente. Le estamos preguntando a cada variedad, en un escenario específico de suelo, ¿cuál es la respuesta a la inoculación de las tres cepas que siempre son las que vamos a utilizar en todo el programa de trabajo que yo les voy a enseñar? Esas cepas son, en azul, Rhizobloma ultrarradius, en rojo, Funeliformes moses, Incandó, perdóname, a ver si yo me equivoco, a ver, en verde, Rhizobloma ultrarradius, en rojo, Funeliformes moses y en azul, Glomus cubensis incancuatus. Esas tres cepas se le va a aplicar independientemente a cada variedad, en cada tipo de suelo, con un testigo. Y esto que ustedes ven aquí, que se llama índice de eficiencia, no es más que el rendimiento en producción de masa seca de esa, cuando se le aplicó esa cepa, menos el tratamiento control, por 100 partido de tratamiento control. O sea, es un por ciento que cuando es positivo, como en este caso, te dice que cuánto se incrementó la producción de masa seca por la inoculación de una u otra cepa. Ahora, ¿qué cosa es interesante aquí? Fíjense, en el suelo patio mullido carbonatado, en verde, fíjate que los colores verdes siempre tienen un comportamiento muy superior. Lo tienen aquí, voy a dejar este para el final, lo tienen aquí y lo tienen aquí. Y en este caso, la cepa en verde, que es la Rhizobloma ultrarradius, tiene el mismo comportamiento estadístico que la Glomus cubensis. Cuando pasas para el ferrolítico rojo, con las mismas especies de pasto y las mismas cepas, entonces la cepa identificada con el color azul, la que tiene la mejor respuesta, es la Glomus cubensis incancuatus, Glomus cubensis incancuatus, Glomus cubensis incancuatus, Glomus cubensis incancuatus. Y en el caso de la braquiaria eurisanta le gusta tanto la Glomus cubensis como la Rhizobloma ultrarradius, y entonces fíjense que la detecta. Ambas tienen el mismo comportamiento. Vamos a ir. Pasamos los suelos patio grisáceo ócrico, ya fíjense cómo la cepa en verde, que es la Rhizobloma, va bajando. Aquí tiene menor comportamiento y esta, que venía bien, sigue estando mejor, pero ya la roja empieza a subir. Esto es un suelo de transición. Y ya en los gley nodular es siempre la cepa marcada con rojo, que es la Funeliformes moses. Es decir, en la medida que cambiamos el tipo de suelo, cambia la efectividad de las cepas que estamos trabajando.
Eso ojo, no es una conducta general, ni yo digo que es una conducta general para todas las cepas de micorriza, que sí. Es simplemente la conducta que tenemos con las que nosotros trabajamos, que son las que forman parte de nuestro programa de inoculación. ¿Correcto? Porque hay cepas, estas son cepas generalistas con las especies vegetales. Hay cepas que no son así. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, este análisis multivariado viene a ser eso mismo. Esto es en el ferrolítico rojo, solamente dejar claro que la cepa Glomus cubensis es la que tiene mejor comportamiento que las otras cepas. Glomus cubensis, Rhizoglomus intrarradis, Funeliformes mosses. Estas son las diferentes variables evaluadas. Fíjense cómo la Glomus cubensis, la inoculación de Glomus cubensis va a originar mayor masa seca, mayor contenido de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de colonización. Densidad visual, que es otra, perdonen que no la haya explicado, la colonización micorrícica y la densidad visual son indicadores de funcionamiento micorrícico y esta es la producción de esporas micorrícicas. En esta componente, todas las variables se relacionan altamente con la componente 1, de forma tal que en este caso el tratamiento, la cepa, que está con el mayor valor del componente, pues es la que tiene mejor comportamiento y tiene todos los atributos que yo les dije. Si pasamos a otro suelo, pues entonces en los suelos ácidos, Funeliformes mosses es la mejor cepa. Esto simplemente era mostrarle un análisis multivariado de lo que había hecho anteriormente, en que solo les presenté la masa seca y integrando con todo un grupo de variables que evaluamos. No cambia los criterios. Seguimos. Bueno, esto es una foto de los diferentes suelos que hemos trabajado, pero realmente las cepas no conocen de tipo de suelo. Las cepas no conocen de tipo de suelo. El tipo de suelo lo inventaron los hombres, le pusieron un ferrolítico rojo, le pusieron, no sé, Rodic, no sé qué cosa. Es decir, es un sistema referencial. Las cepas lo que van a conocer es de propiedades de los suelos que hace que cambien su comportamiento. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo influyen las propiedades de los suelos? Porque el tipo de suelo es una palabra general, ¿no? Puede cambiar de un lugar a otro. Seguimos. Bueno, yo les voy a presentar realmente ya un poco el análisis nuestro. Esta es... aquí no estoy trabajando ya con las 4 especies de pasto que les planteé anteriormente. Aquí estoy trabajando con muchísimas especies de pasto. Aquí están, a ver si me acuerdo, está leguminosa forrajera, están estilosantes, pueraria, centosema, están otros cultivares de híbrido, está mulato, está yacaré, está el cobra, sí, hay todo un grupo diferente están los penicetos, o un peniceto. Y ustedes que sepan aquí, que esta figura es para Funeliformes mosses. Fíjense como Funeliformes mosses disminuye su efectividad cuando aumenta el pH. Tiene una zona aquí en que siempre da 100%. Cubensis tiene un comportamiento intermedio. Tiene una zona en que da 100%, que está entre un pH aproximadamente de 5, 5,5 hasta cerca de 6 o 7, que es la zona en que más da, y intrarradis si viene después y tiene los mayores valores por encima de 7. Esto es muy similar a la conclusión que sacamos en el primer gráfico, pero aquí estoy integrando muchas más especies vegetales. Seguimos. Bueno, esto es con las leguminosas forrajeras. A lo mejor es un poco, no sé, exquisito, un poco largo explicar esto, pero bueno, las leguminosas forrajeras tienen una característica. Bueno, en suelo de pH 7,3, si seguimos por el criterio, debe ser Rhizoglomus intrarradis, y realmente Rhizoglomus intrarradis con cualquiera de la forrajera estableció los mejores resultados. Esto es la masa seca en un corte. ¿Qué pasa con pueraria? Que también le gusta con cubensis. Ahora, esto es interesante porque esto es lo que yo le llamamos compatibilidad cepa-cultivo. Es decir, los cultivos tienen cierta compatibilidad adicional con algunas cepas, pero la existencia de las compatibilidades no implica que el comportamiento que va a tener el cultivo en esta compatibilidad sea mayor que el que tiene cuando tú inoculas la cepa por tipo de suelo. Es decir, no nos cambia el criterio de recomendación de cepa eficiente por tipo de suelo, porque la cepa eficiente por tipo de suelo, cuando yo la aplico en la pueraria, da muy buen resultado. Resultado igual que
Y eso es lo que yo le llamo baja especificidad, cepa eficiente cultivo. Los cultivos pueden tener alguna compatibilidad extra. En el caso de las leguminosas forrajeras son bastante promiscuos. En el caso de la braquiaria nos pasó con la brisanta y en otros cultivos no nos ha pasado con nada. Seguimos. Bueno, este es un grafiquito que está enredadito, pero es simplemente la integración de 72 combinaciones de especies de pasto suelo. O sea, ¿qué significa eso? Cada punto, vamos, fíjate, cada punto, vamos a llamar cada punto es el 1, tiene un valor de azul, un valor de rojo y un valor de verde. ¿Qué significa eso? Los resultados cuando tú inoculas extrarrádice, cuando tú inoculas cubensis y cuando tú inoculas moza. Y aquí entonces nosotros al final hicimos 72 combinaciones de especies de pasto suelo, donde a cada una de esas combinaciones evaluamos las 3 cepas. Fíjense cómo da. En las zonas entre pH 4.7 y 5.4 siempre es la zona, el color verde, que es la inoculación de Funeliformes moce. Hay una zona de transición en que tanto moce como cubense tienen el mismo valor, el mismo efecto. Y una zona de 5.8 a 7, que cubense es la mejor, y por encima de 7 ya es mejor rizoglomo intrarrádice. En el resto de la zona, fíjense que las cepas pueden tener comportamiento, pueden ser buenos o pueden ser malos, pero la cepa eficiente por tipo de suelo siempre va a tener el mejor comportamiento en la zona en cuestión. Esta es la base del sistema de recomendación nuestro. Seguimos. Bueno, simplemente para que vean el trabajo en pasto, pues esto de aquí, trabajo en pasto fuerte de aquí, pero hemos trabajado con todos estos cultivos: yuca, boniato, malanga, ñame, plátano, maíz, frijol, arroz, café, aguacate, canavalia, tabaco, vivero de caoba, morera. Es decir, hemos trabajado con mucho más cultivos. Y por ejemplo, en los suelos pasto muy carbonatados de pH 7, por encima de pH 7, fíjense siempre, la mejor cepa que dio siempre fue intrarrádice. Esto significa que aquí se hizo un experimento y dio intrarrádice. Aquí se hizo un experimento y dio intrarrádice. Donde no aparece nada es que no se hizo experimento, porque no hemos podido hacerlo todo. Es bastante complicado. Seguimos. Bueno, decíamos ahorita que teníamos algunos suelos ácidos y había una idea de que, o sea, había una apreciación de que en esos suelos iba a responder al encalado. Pero la pregunta es, si los suelos responden al encalado y yo quiero integrar los inoculantes micorrícicos en esa plantación que yo mejoro con el encalado, yo no voy a cambiar el pH del suelo cuando yo encale. Y si yo voy a cambiar el pH del suelo, pues entonces la cepa, que va a ser la cepa eficiente para estas condiciones, no va a ser la que yo tenía antes, va a ser la del nuevo pH. Y entonces yo lo voy a tratar de que ustedes vean qué fue lo que nos pasó. Aquí se dice cómo se aplicó la cal, todo, pero si nos ponemos a explicar todo eso, no se acaba esto. Seguimos. Bueno, fíjense, primer corte. Esto es los datos, vamos a entenderlo. La línea esta es la línea que no tiene aplicación de inoculantes micorrízicos. Es simplemente el testigo en el tratamiento que no tiene cal, el tratamiento sin inoculación con 2 toneladas de cal, el tratamiento sin inoculación con 4 toneladas de cal y el tratamiento sin inoculación con 6. Es decir, no hay duda que cuando tú aplicas, que hay una respuesta a la cal, ¿no? Es decir, cuando tú aplicas 2 te da más que aquí, cuando aplicas 4 te da más que 2. Es decir, hay una respuesta en el calado. En todos los cortes fue igual. Voy a explicar nada más que el primer corte. Ahora miren el pH aquí, 4.7, 5.8, 6.5, 7.2. Aquí en esta zona, ¿cuál es la mejor cepa? Funeliformes moce, que era la que nos había dado. Pero ya en pH 5.8, fíjense cómo entonces esta cepa, que tenía este comportamiento aquí, ya la producción es la mejor cepa. Es el pasto con mayor rendimiento, es precisamente ¿cuál? El de Glomus cubensis, cuando tú lo aplicas 2 toneladas o cuando lo aplicas 4, porque está en el rango de pH de esa cepa. Y cuando te vas para 6 toneladas, que llegas a 7,2, entonces intrarrádice. Y fíjense cómo las cepas van cambiando en función de las dosis de cal, que realmente son también cambios en el pH. Seguimos. Bueno, esto simplemente dejarles claro que esas mejoras en rendimiento están asociadas con mejoras en contenidos de nitrógeno,
en contenidos de potasio, en contenidos de calcio. Es decir, la simbiosis micorrícica efectiva no solo incrementó fósforo, incluso yo no puse el fósforo ahí, porque realmente no es el que más cambia. Los cambios en efectividad y diferencia entre las cepas se deben más al nitrógeno o al potasio. Bien, seguimos. Bueno, esto una conclusión de esto que hemos hablado. Simplemente aquí vean todas las diferentes especies de pasto que hemos trabajado en los experimentos de comparación de cepas, y la idea yo creo que la he ido explicando como tal, y no vale la pena demorarlos en esto. Lo que sí, dejarles claro que las cepas que resultaron eficientes para las especies de pasto en las diferentes condiciones edáficas fueron también las mismas cepas que no funcionan para los otros cultivos, y eso demuestra la baja especificidad cepa eficiente. Seguimos. Bueno, esto a lo mejor, bueno, las cepas o sea, los hongos micorrícicos, generalmente de la especie de glomos, o sea, los hongos micorrícicos tienen una capacidad que se llama anastomosis. Anastomosis es una capacidad de autorreparación de las hifas cuando se rompen en el suelo. Las hifas son algo muy pequeñito, es decir, es muy difícil pensar que una hifa que esté en el suelo, con la dilatación, etcétera, en el propio suelo no se rompa. Entonces, las hifas de los glomos y de los rizoglomos, cuando se parten, se unen por cualquier lugar, forman un enrejado. Alguien por la mañana habló del enrejado que existe. El enrejado no solamente es por la anastomosis, el enrejado también es porque la micorriza, como hay una baja especificidad, se es eficiente el cultivo, y además coloniza la planta de al lado, pues también hay una translocación. Ahora, cuando trabajas con otras especies de HMA, ellos tienen anastomosis, pero la anastomosis se va a dar porque se tienen que encontrar los pedacitos que se rompieron. O sea que es muy poco efectivo esto, porque se tienen que encontrar los dos pedacitos que se rompieron para que son los que se unen. En cambio los glomos se rompe por aquí, se rompe por aquí, y emiten toda una serie de estructuras para unirse. El glomos o el rizoglomo son muy competitivos, y esa es una base, una explicación también de por qué son las cepas que nosotros trabajamos. Seguimos. Bueno, efectividad y suministro de nutrientes, esto es casi un pollo, el arroz con pollo, ¿vale? Bueno, esto es muy general. Esto es en boniato, simplemente porque está muy clarito aquí. Esto es un tratamiento testigo, tratamiento inoculado con el 25% de la fertilización, inoculado con la cepa eficiente, con el 50%, con el 75% y con el 5%. En azul es el rendimiento y en rojo es la colonización micorrícica. Oye, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Va bien? Que me quedan 5 minutos. Oiga, si me quedan 5 minutos después campo. No. Bueno, nada, fíjense cuando... me da risa. Oye, cuando tú inoculas, fíjense cómo aumenta la colonización. Pero la colonización requiere de nutrientes para tener los máximos valores. Y cuando los nutrientes son muy altos, equivalentes a la dosis de fertilización, no hay prácticamente colonización. Es igual que si no hubieras aplicado inoculante. Es decir, una cepa eficiente deja de ser efectiva si tú le aplicas, la manejas mal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y en este caso de boniato, cuando tú le aplicas el 50% de fertilizante, te da no solamente los mayores rendimientos, sino la mayor colonización. ¿Por qué pasa aquí cuando yo aplico 100% de fertilizante con micorriza? Te da el mismo rendimiento, claro. La planta sigue tomando los nutrientes, eso se lo está dando con los fertilizantes, pero es menos eficiente. Es menos eficiente porque tú necesitas el 100% para tener este nivel de rendimiento. Y aquí solamente es el 50%. Esto es un criterio muy rápido del incremento en eficiencia en la toma de fertilizantes y es la zona en que va a haber máximo funcionamiento micorrícico, pero las micorrizas necesitan nutrientes. Si tú no le aplicas nutrientes, si la planta, el sistema suelo-planta no tiene nutrientes, la micorriza, que es un mecanismo de absorción, no lo puede garantizar y se ve limitada. O sea, las micorrizas o los inoculantes micorrícicos se integran con la aplicación tanto de fertilizantes minerales como fertilizantes orgánicos, suministro de nutrientes en general. Eso, o sea, no hay nada que diga micorriza proscrito fertilizante mineral. No, estrictamente hablando no. Lo que pasa es que las necesidades son condiciones subóptimas de fertilización. O sea, es menos fertilización que si tú no aplicaras los inoculantes, pero tienes que aplicarlo.
Bueno, aquí vamos a enseñarle algo de pasto. Dime. Oye, ¿cómo se llama usted? ¿Eh? Stephanie, muchas gracias, que usted me dijo. Stephanie, no me digas más 5 minutos porque si no te estoy empalcado. Tiene que darme por unos 20, vaya. Seguimos. No podemos. Bueno, aquí lo único que quiero decir es que las plantas toman no solamente los nutrientes del suelo, sino también de fertilizantes. Y cuando tú estás aumentando la toma de nitrógeno de fertilizante, la eficiencia, también estás haciendo la defensa del suelo. Es decir, por eso es la necesidad de integrar con los análisis del suelo. Seguimos. Bueno, esto, sistema de suministro de nutrientes para forraje inoculado con cepa eficiente. Esto se trabajó en 2 suelos, paralítico rojo y vertisoles. Esto se trabajó tanto con braquiaria híbrido mulato como con decumbe. Vamos a ver la primera parte, muy rápida. Estos son experimentos de dosis de fertilizante nitrogenado con la aplicación de la cepa eficiente y sin la aplicación de la cepa eficiente. Estos son experimentos de nitrógeno, experimentos de fósforo, experimentos de potasio. Los experimentos de nitrógeno tienen un fondo de fósforo y potasio, los experimentos de fósforo a su vez tienen un fondo de nitrógeno y así sucesivamente. Y esto es con decumben bacillus y esto es con híbrido mulato. Muy rápido. Bueno, este es el efecto micorriza. ¿Qué cosa es? Fíjense, ya usted obtiene los máximos rendimientos con menores dosis de fertilizantes. Fíjense, aquí hay una respuesta lineal a la fertilización en ausencia de la inoculación. Y en presencia de la inoculación, ya con 200 kilogramos por hectárea, usted va a tener el mismo rendimiento que con 300. Como aquí se dan 6 cortes de pasto en el año, pues, y en cada corte se aplicaban 50 kilogramos, 200 es que aplicas 35. Ese es el ahorro en nitrógeno. En fósforo, bueno, en fósforo realmente no fue necesario fertilizar con fósforo. Simplemente micorrizando ya das. Hay una respuesta a 30 kilogramos de P2O5 por hectárea, pero si tú inoculas, no es necesario aplicar fósforo. Y en el caso del potasio, fíjense cómo había una respuesta a la aplicación de 100 kilogramos de potasio y pasa a 50 en presencia de la micorriza. ¿Qué pasa al segundo año? Porque esto aquí se inoculó, la braquiaria en siembra. ¿Qué pasa en el segundo año? El efecto desapareció. Fíjense que ya los máximos rendimientos se obtienen con la máxima dosis, pero no hay efecto de micorriza para ninguno de los nutrientes. Pero sin embargo, si trabajamos con el híbrido mulato, vemos el efecto en el primer año y vemos el efecto en el segundo año. O sea, el híbrido de mulato tiene la característica de, y debe estar asociado, que tiene más sistema radical. El sistema radical aquí es muy importante porque el sistema radical micorrizado produce más esporas. Y entonces esas esporas son las que van a permitir que se mantenga el funcionamiento micorrícico sin necesidad de reinoculación. O sea, híbrido mulato, 2 años, fíjense, el efecto se mantiene para cualquiera de los 3 nutrientes y en el caso de decumben solo hay que reinocular o inocular todos los años. Seguimos. Bueno, estos son datos de funcionamiento micorrícico en los diferentes casos. Realmente los voy a atosigar con esto. Vamos a ver las esporas simplemente. Fíjense, las esporas, porque es importante. Las esporas, este es el tratamiento que tiene 200 kilogramos de nitrógeno inoculado, que fue el que mayor rendimiento dio. Ya la mayor colonización, ya la mayor producción de esporas. Cuando entras en el periodo poco lluvioso, generalmente baja el funcionamiento. Y cuando entra la lluvia de nuevo, no se alcanzan los valores que se alcanzaban en el anterior ciclo. Sin embargo, con el híbrido mulato sí. Y esta es la explicación de por qué el híbrido mulato mantiene una cantidad de esporas en el suelo después en el segundo año que le permite, o sea, la cantidad de esporas que hay aquí saliendo de la seca le permite mantener el efecto durante 2 años. Esto desde el punto de vista práctico es importante. Si usted trabaja en un área en que no le da 6 cortes, sino que le da, por ejemplo, 3 cortes, 4 cortes, da 3 cortes en lluvia y un solo corte en periodo poco lluvioso porque tiene menos producción, pues en el caso del híbrido mulato eso pasas a 3 años sin necesidad de reinocular y en el caso de la decumben pasas a 2 años. Es decir, juega con la producción de masa seca, radical y de espora. Por favor, aquí llegamos a una especie de índice crítico de la cantidad de espora que va a haber en el suelo, en el corte, cuando sales de un corte,
siempre que la cantidad de esporas esté alrededor de 600 esporas en 50 gramos, se mantiene el efecto y no hay que reinocular. Cuando da por debajo, usted tiene que reinocular. Esto es un dato que hemos encontrado en los suelos nuestros, no es un dato que yo puedo decir que se va a mantener en todos los lugares de la misma forma. Pero bueno, para que conozcan el enfoque, y es algo que todavía lo tenemos en discusión. Pero bueno, está muy claro. Seguimos. Bueno, este era lo que habíamos visto. Es necesario reinocular. ¿Cómo reinoculamos? Bueno, pasamos a la otra. Bueno, no, esto es simplemente lo mismo para los suelos vertisoles pélicos. Lo que pasa en los suelos vertisoles pélicos, el efecto no es que se mantiene un año. Incluso para mulato, o sea, tanto para el decumbe como mulato, el efecto solo se mantiene un año, pero hay efecto durante los 6 cortes a la inoculación. Ahora, ¿cómo se reinocula? No, bueno, aquí hicimos un trabajo en esos mismos parcelas, en la cual usted aplicamos 2 por día a las 5 esporas por hectárea, 4 por día a las 5 esporas por hectárea, 6 por día a las 5, y así fuimos haciendo un gradiente de esporas. Y esta es la dosis de fertilizante óptima, o sea, óptima no, que había en el experimento para máximo rendimiento, y todas las esporas fueron con la dosis que habíamos encontrado de fertilizante asociada a la micorrización, y ya encontramos que cuando se trabajaba con 400.000 esporas por hectárea, se obtenían los mismos rendimientos que cuando se aplicaban los 300 kilogramos de nitrógeno. Fíjense, 200 kilogramos de nitrógeno, 0 fósforo, 50 de potasio, va a tener el mismo rendimiento de 300, 600 y 100. Y fíjense, si no aplicas nada de inoculación, te da bajo. Si aplicas 2 por día a las 5, te da igual, pero ya cuando aplicas 4 por día a las 5, te da. Y esto lo hicimos tanto para decumbe como para el híbrido mulato. Y el híbrido mulato, como les decía, que duraba 2 años, pues lo mantuvo el efecto durante los 2 años. ¿Es decir? No, yo no hablaba de análisis de suelo hasta ahora. No lo va que si yo te lo voy a enseñar. ¿No? En el rendimiento de la planta y en el funcionamiento micorrícico. No lo va, o sea, yo no te lo voy a enseñar. Hay unos datos después que yo te lo voy a enseñar, pero tú dices que tú no lo vas a ver porque no se va a observar o porque yo sé. No lo hemos encontrado, aunque no significa de que no exista, porque todo es un problema de balance en un momento determinado. ¿Sí? Seguimos. O sea, lo que les quería mostrar es que hemos logrado respuesta a la inoculación, hemos logrado saber cuándo es necesario reinocular y tenemos entonces claro cómo reinocular. Son los criterios. Bueno, entonces ahora es la continuación de ese experimento durante 6 años, en el cual ahora le aplicamos siempre la dosis de reinoculación en las parcelas originales que teníamos, aquella de 0, 100, 200 y 300 kilogramos de nitrógeno con y sin inoculación. Lo que pasa es que la inoculación aquí es la reinoculación y estudiamos de nuevo el efecto en función de los años y qué van a encontrar o qué vamos a encontrar. Bueno, aquí no vamos a poner todos los datos. Este es el dato correspondiente al 0 fertilizante, 300 kilogramos de fertilizante, siempre va a tener los máximos rendimientos, y 200 con inoculación. Fíjense que tiene los mismos rendimientos que 300. Era lo que habíamos tenido en la primera fase del experimento y la volvemos a obtener ahora. Aquí también aparecen los porcientos de nitrógeno de esa biomasa. Fíjense que no hay cambio en los porcientos de nitrógeno. Sigue nomás. Entonces, bueno, esto es proteína bruta, fibra neutra detergente, digestibilidad, o sea, alguna información de la que se ha ido observando tanto, aquí también se hizo en esta. O sea, lo que trato de demostrar es que los tratamientos inoculados mantienen la misma cantidad de producción de biomasa y calidad del pasto que los otros tratamientos. Bien, seguimos. Bueno, seguimos. Para el fósforo, lo mismo. Es decir, la reinoculación fue completamente efectiva y se logró mantener nuevamente los efectos en los diferentes años con los mismos criterios
excepto en el caso de, seguimos, excepto en el caso del potasio. En el caso del potasio, durante los primeros años la respuesta fue a 50 kilogramos de potasio en presencia de inoculación, pero ya a partir del cuarto año fue necesario aplicar 100. ¿Por qué? Porque la braquiaria exporta potasio. La braquiaria exporta una cantidad importante de potasio y si tú le aplicas 50 kilogramos, llega un momento en que ella se lo coge del suelo y se va acabando del suelo. Entonces, ahí es donde es importante los trabajos de seguimiento con el análisis de suelo y el balance. Porque los efectos de la micorriza o los inoculantes micorrízicos no solo son mejoras en la absorción de los nutrientes, no solo son eso, son más. Y además, en el caso del nitrógeno se mantuvo todos los años, en el caso del fósforo todos los años, en el caso del potasio va a tener que tener una fertilización diferenciada. Seguimos, para no... Sigue, no. Bueno, esto era la dinámica de formas de potasio en forma difícilmente disponible en el suelo. Las braquiarias extraen potasio de la forma difícilmente disponible, eso es una verdad que está planteada y en el caso con las micorrizas pues también se mantiene, pero en la necesidad de incluir el potasio difícilmente intercambiable como un criterio de posibilidad y potencialidad del suelo para las plantaciones de braquiarias. Bueno, esto es un compendio de ese trabajo donde tratamos de resumir cómo se va a manejar los cortes o el forraje, ¿no? Los 4 cortes en primavera o en época lluviosa. El verano para nosotros es época lluviosa, ¿eh? Es distinto que para ustedes. Y en el invierno nuestro, que es periodo poco lluvioso, son solamente 2 cortes. Bueno, esa es una conclusión a partir de todo lo anterior. Seguimos. Bueno, inoculación micorrícica popular y reducción de fertilización orgánica. Lo mismo que vimos anteriormente, pero cuando usted, en vez de trabajar con fuentes minerales, trabaja con fuentes orgánicas. Es decir, aquí trabajamos con niveles de estiércol y la inoculación micorrícica disminuye la necesidad de aplicación de estiércol. ¿Correcto? O sea, es la misma idea, no va, pero ese es el mensaje que hay que tomar. Seguimos. Aquí está lo mismo. Seguimos. Esto es en otro suelo. Esto es en otro suelo, esto también es el mismo esquema de fertilización orgánica, aplicaciones de inoculantes micorrízicos y complementos de fertilización nitrogenada y como cuando se trabaja con los inoculantes micorrízicos, usted aplica la mitad del fertilizante orgánico, aplica el 70% del nitrógeno mineral y obtiene los mismos niveles de rendimiento que si aplicara las máximas dosis de fertilizante. En este caso es contenido de nitrógeno en gramos por kilogramo, de fósforo, de potasio, en los 2 años. Y también está el dato de masa seca, que es lo mismo. Es decir, completamente posible. Está bien, pásame ya para salir de esto. Me sacaron una tarjeta roja, ¿verdad? No, pero mira, a él se la sacaron al argentino. ¿Qué diferencia hay entre el argentino y yo? Que los argentinos saben de fútbol. Pero los cubanos no. Es decir, que tú me sacas una tarjeta roja, yo pienso que tú estás jugando conmigo. Una pregunta, después vamos a hacer una pregunta. Pero usted sabe. Oye, Pero usted sabe. entonces, nada, lo mismo aquí, inoculación de braquiaria híbrido, igual en otros suelos, seguimos. Igual, perfecto. Los inoculantes se integran con las aplicaciones medias de fertilizantes orgánicos y minerales, garantizando rendimiento y estado nutricional satisfactorio y similares a los obtenidos con las mayores dosis de fertilizantes, incrementa la eficiencia agronómica del fertilizante y permite a su vez un mayor funcionamiento micorrízico. Hasta ahí terminaba la parte experimental. Ahora venía una parte que simplemente se la voy a mencionar, que son resultados de campañas de validación a nivel de decenas de hectáreas, o sea, trabajo no sé, 40 hectáreas. Esta es una rehabilitación de pastos con inoculantes micorrízicos. Ahí está explicado, seguimos. Sigue. Ah, bueno, los abonos verdes, que lo utilizamos solamente con mucha fuerza para los penicetum. Los penicetum, ¿cómo usted planta? O sea, ¿qué cantidad de semilla lleva un penicetum? 2-4 toneladas por hectárea. Ahí usted no puede inocular con recubrimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Sembramos un cultivo precedente, que puede ser una canavaria, puede ser otro. Ese cultivo precedente reproduce las micorrizas. Cuando usted siembra el panicetum, o sea, después lo corta, lo entierra. Si es una leguminosa, le aplica un rizobio
como dijo alguien por ahí, una cannavalia perfectamente son 150 kilogramos de nitrógeno en 7 meses. Si le aplica Rizolium se convierte, tiene una cantidad, un por ciento de FBN de 70-80%, entonces eso es nitrógeno que usted está aplicando al sistema. Y después el peniceto se micorriza simplemente por ese efecto de permanencia, de precedencia. ¿Seguimos? Eso lo hemos hecho en varios suelos. En estos suelos que son ferraríticos rojos, ese efecto me dura 4 cortes. ¿Sí? En los suelos gley nodular, el efecto de permanencia me dura 6. Es decir, no en todos los suelos dura lo mismo. Después me pueden decir, ¿qué hacemos después? ¿Cómo vamos a reinocular el penicetum? Bueno, el penicetum usted puede intercalar. Porque el penicetum, cuando usted lo corta, se lo siembra. ¿A cuánto lo siembra, Marcelo? Como 70, ¿no? ¿A uno cuánto? Marcelo no está aquí. Oye, Marcelo se fue, padre. Marcelo, que era un tipo, no, Mauricio. Me sacaron la tarjeta, sí. Bueno, seguimos. Nada, esto con azospirilo, dale, sigue. Bueno, aplicación a escala productiva, simplemente que sepan que existen, sigue. Aquí, por ejemplo, esto es con 100 hectáreas, resultados de 4 años, pasto de mulato durante 5 cortes por año. Aquí son en 200 hectáreas, 2 años, 3 cortes por año, porque no tiene riego. Seguimos. Esto es en Villa Clara, 40 hectáreas en el 2011, 40 en el 2012, esos son los datos de rendimiento. Seguimos. Esto es con un pasto estrella, se ha hablado bastante aquí, 20 hectáreas, vienen los resultados, primer año, segundo año, el costo de los fertilizantes, como sea, el costo para producir una tonelada de forraje, cómo baja. Este no es el que más baja los anteriores. Seguimos. La rehabilitación de un pastizal, seguimos. Bueno, ya esto es lo mismo, con lo mismo. Leguminosa forrajera, tirosante, cursú, relacionado con fertilización e inoculación, la respuesta, proteína bruta, masa seca, seguimos. Y un resumen para el manejo efectivo, y me atreví, dale para adelante, me atreví a decir que si fuéramos a hacer un programa de investigación e innovación en Costa Rica, estos eran los aspectos que debíamos hacer, seguimos. Y bueno, sistema agrícola micorrizado, simplemente nosotros decimos que estamos trabajando con un modelo biológico diferente, que es la planta micorrizada eficiente, y hay que manejarla de acuerdo con eso. Seguimos. Y ya, gracias. De verdad que ahí me faltó adicionar una cosa. Gracias por su presencia y por su paciencia. Tenía que haber adicionado, haber aprendido de la doctora Liliana. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, como ustedes ya sabrán, vamos a permitir nada más una pregunta en este espacio. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O son demasiadas las ganas de tomar café? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, está bien. Entonces vamos a entregarle un reconocimiento a él. Un aplauso, por favor.